Y bueno, ya están con nosotros los senadores de la República. Saludo con mucho gusto, por supuesto, César Cravioto, de Morena. ¿Cómo estás, César? Bien, Paco. Bienvenido otra vez. Qué bueno muchas que ya gracias, estás de regreso. gracias. Miguel Ángel Mancera. Miguel. Buenos días, Paco. Buenos días. Muchísimas gracias. Damián Cepeda hoy se nos rajó. Se le cansó el caballo. Ya se cansaron, se cansaron. No es cierto. Ya que no se cansen, que le sigan. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Damián. Bueno, aquí varias cosas. ¿Es venganza o no es venganza la reforma del Poder Judicial? Hubo también una petición por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de reunirse con el presidente y discutir. El presidente dijo, no, yo ya no tengo que discutir, yo ya mandé mi iniciativa. César, ¿tú cómo calificas eso? Bueno, por supuesto no es ninguna venganza, pues es parte de un proceso de transformación que se está dando en el país y que tiene que tocar a todas las instituciones públicas. Cuando la gente en el 2018, 30 millones, votamos por una transformación y que en el 2 de junio pasado 36 millones refrendaron ese voto para la transformación, no es solo cambiar la presidencia de la República, es transformar todas las instituciones públicas de este país. Parece que quienes están al frente de la Corte, pues no entendieron ese mensaje, se esperaron, al resultado de este 2 de junio, se refrendó que la gente quería la transformación y pues vamos a continuar, estamos continuando con la transformación del país. Entonces no es ninguna venganza. Y el otro tema es que el diálogo desencanchado. El diálogo entre Norma Piña y el presidente. Bueno, es que es muy sui generis la forma en que ven la división de poderes, la presidenta de la Corte. Se la pasan hablando de los contrapesos de los poderes, de la división de poderes. Bueno, el presidente de la República mandó ya la iniciativa. Ya la iniciativa no está en el Poder Ejecutivo, la iniciativa está en el Poder Legislativo, señora Piña. Hay 3 poderes, está en el Poder Legislativo. Con quien tiene que dialogar, pues es con los diputados y con los senadores, no con el Poder Ejecutivo. Entonces, esa división de poderes que tanto ha hablado el propio Poder Judicial, que tanto ha hablado la oposición, que tanto ha hablado Norma Piña, pues parece que no le entienden en esta etapa en el que está el proceso de la reforma, está en el Poder Legislativo. Entonces, pues que hable con el... Pues que hable con el Poder Legislativo, o con los presidentes o expresidentes de América Latina que firmaron la carta esta en contra de la reforma. Con ellos sí puede hablar, con ellos sí podría hablar. Miguel. Mira, yo creo que hay que entender muy claramente que si no es que se tilda como una venganza, lo que debemos entender es que hay una estrategia y es una estrategia integral. Esa estrategia se está diseñando y lo que viene son diferentes pasos. Este es el paso 1 en donde se hace la propuesta, pero hay una columna vertebral de esa propuesta que ya no será modificada. Todo lo demás, lo que sea parte satélite de los diferentes artículos, eso se podrá adecuar. Ahora, desde este lado se tiene que entender que hay una mayoría y que esa mayoría va a ejercerla y va a hacer valer lo que marca esa estrategia. Por lo tanto, yo no solo diría que es una venganza, hay que verlo más allá. Pero es una estrategia tendiente a qué, amigo? Una estrategia tendiente a tener un control y obviamente en lo que era un dique, que era el Poder Judicial, pues ahora tendrá que arrancar, porque será como un gran barco. Imagínate tú cambiar 1,700 integrantes del Poder Judicial Federal y arrancar ese barco con personas nuevas que ingresarán, muchos sin experiencia, y tendrá que ir empezando a tomar su paso. Precedentes que tiene hoy la Suprema Corte, precedentes que tienen los tribunales colegiados, quizá van a cambiar y van a cambiar en una visión distinta. Entonces, a mí me parece que ese punto se vuelve estratégico. Y en la otra parte, el diálogo con el titular del Ejecutivo, pues no es extraño, se dio antes. Vimos muchas veces que el entonces presidente de la Suprema Corte se reunía con el titular del Ejecutivo Federal. Me parece que el que la presidenta de la Suprema Corte haya buscado este diálogo era natural, porque son titulares de los poderes y esos titulares de los poderes tienen que comunicarse.
como se comunica quien representa al Senado, como se comunica quien representa a la Cámara de Diputados, porque finalmente hay una línea política. El trabajo que vendrá en la línea política ejecutivo y poder legislativo será unificado. El Poder Judicial es el que llegaba a ser el fiel de la balanza. Veremos con esta nueva conformación cómo es que estará operando, Paco. O sea, ¿sí la debió de recibir el presidente entonces? Yo creo que sí, o sea, pues el diálogo es un diálogo permanente entre los poderes. Se ha visto en otras ocasiones, se han reunido, te lo reitero, en este mismo ejercicio de gobierno ha habido reuniones con el presidente de la Suprema Corte en otra época. O sea, ¿no le cae bien entonces? No, mira, todo tiene sus tiempos. El presidente de la República 2 años estuvo diciendo se necesita una reforma al Poder Judicial. Es más, esa reforma tendría que salir del propio Poder Judicial. Y simplemente se cerraron, dijeron, no se toca el Poder Judicial. Y ahora que entonces ya hay un planteamiento de reforma, pero que ya está en el legislativo, la presidenta de la Corte quiere reunirse con el presidente, pues simplemente ya no son los tiempos, ya los tiempos están en el Poder Legislativo, no en el Poder Ejecutivo. Si hubiera tenido interés la ministra Piña de, a ver, vamos a entrarle y vamos a hacer una propuesta conjunta, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, para una reforma al Poder Judicial, pues seguro el presidente hace 1 año, hace 2 años hubiera dicho, vamos a reunirnos y vamos a sacar algo lo más consensado posible. Pero no, ellos dijeron, no queremos y nos esperamos al proceso electoral a ver cómo sale. Bueno, pues salió como salió. César, habla Miguel de esos 1.700 jueces, del barco que va a arrancar. Yo lo interpreto como el costo de aprendizaje. ¿Eso no podría causar una parálisis? ¿Cómo se resuelve? Mira, yo creo que se está exagerando en ese proceso. Cada 3 años se renuevan 628 entre diputados y senadores. Cada 3 años 500 diputados y cada 6 años 600 entre diputados y senadores. Y no pasa nada. Y cada 3 años se renuevan presidencias municipales, cada 6 años gobernaturas, cada 6 años la presidencia de la República y entra gente nueva. Pero ahí están las instituciones. Ahorita, antes de entrar al programa, platicábamos en la antesala y me decía eso. Yo le decía, bueno, el que se vayan los jueces no es que se vaya todo el juzgado. O sea, hay personal del juzgado pues que conoce los casos, o sea, se va el juez, pero está el secretario de acuerdos y está todo el personal de los juzgados que conocen perfectamente. Es más, muchas veces los jueces, si no nos hagamos, solo firman. Pero el que hace el dictamen es el secretario el proyectista, el secretario de acuerdos. Entonces, tampoco es que se va a caer el Poder Judicial. Hay algo que se llama carrera judicial. Y esa carrera judicial está protegida también en la Constitución. Entonces, el que pongamos el ejemplo de lo que sucede en el legislativo no viene exactamente a encajar en lo que está pasando acá, porque el que nosotros seamos sustituidos legisladores en los diferentes periodos, pues no afecta, porque tú tienes tus iniciativas, se dictaminan, pasan o no pasan. Pero aquí estás hablando de la carrera judicial y estás hablando de la formación especializada de 1.700 juzgadoras y juzgadores, especializada de años, que pueden tener 12, 13, 14, 15 años especializándose. Esa carrera judicial es la que va permitiendo que vayas teniendo mayor responsabilidad. Dices, es que se queda el secretario de acuerdos. Tú imagínate que un secretario actuario que está encargado de hacer notificaciones, de ver que sus cédulas estén bien, de ese proceso de repente le digan, fíjate que tienes que dictaminar una quiebra. Oye, ¿cómo? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué conocimiento? ¿No? Ahora, una duda para los dos. Se supone que los secretarios de acuerdos, el proyectista, muchas veces hay varios secretarios en el juzgado, son personal de confianza nombrados por el juez en particular, incluso el secretario particular. ¿Habría alguna determinación en la que dijeran, oye, sí se va el juez, pero ustedes se quedan y el juez que venga los tendrá que ratificar? No. Bueno, eso no viene específicamente en la reforma, pero son de las cosas que se tienen que platicar y que afinar en la misma reforma. O sea, yo creo que
han generado todo un planteamiento de que se va a caer todo el Poder Judicial porque haya cambio en jueces, magistrados y ministros, y no debe ser de ninguna manera así, y no va a ser así, y vamos a ver cómo marchan. Es más, vamos a ver que muchos que hoy son proyectistas, que hoy son secretarios de acuerdo, etcétera, van a dar el salto y van a volverse los jueces. ¿Por qué? Porque es gente con conocimiento que cuando se presente ante los electores van a convencerlos y van a decir, oye, tú tienes buena trayectoria, pero César, tú llevas 20 años en el juzgado, sabes hacer tu trabajo, órale, te damos pero la lo tiene que oportunidad proponer para el ser juez. legislativo. Quienes tienen las propuestas bueno. es legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Pues con mayor Senadores, razón, con las mayorías que se tengan. presentarán ante los diputados, ante los senadores. Será una fuerza política y- la que los proponga. Bueno, así viene, pero no necesariamente tiene que terminar. Ese es el punto. Tiene que terminar así. No, pero también dice Hasta que hoy no pero se tiene también una dice que propuesta ciudadana directa, Pero pues. también dice que la Corte, o el Poder Judicial propone otra Que parte. lo que les hemos dicho Bueno, es, ¿no todos crees que proponen- debiera haber todos una propuesta proponen. ciudadana directa también, ya que se dice que debe ser ciudadano? También, yo también creo. Como una propuesta O ciudadana sea, que, directa. que puedan en la convocatoria, o sea, si hay el colegio de los jueces, de los magistrados, pues una propuesta de las personas que están, como está diciendo, de todos estos que han estado trabajando todo este tiempo, porque De hasta hoy colegios de el mecanismo abogados, es de universidades. solo el Senado o solo la Cámara puede proponer, o presidencia o Poder Judicial en un tramito, pero tienes dos que van a proponer que tienen una carga política natural, porque eso se dedican. Entonces, pues, ¿dónde va a estar? Pues va a estar en una carga política en la propuesta. Entonces, ¿cómo garantizas que también la ciudadanía pueda hacer esa propuesta? Son los puntos que se han estado presentando en los diferentes foros y en los diferentes debates. Le decía yo a Cravioto también, dice que se pueden reelegir, pero no dice cuántas veces, no dice cuál va a ser el procedimiento. No está claro eso. Dice que van a terminar sus funciones, pero no dice si los van a indemnizar, si van a proteger toda la parte de esos derechos laborales de las personas de confianza también. Es decir, es una repercusión mayor. No es que estemos siendo fatalistas, es simplemente, ya lo vimos en la implementación del sistema acusatorio, ya se ha visto en la implementación de otros sistemas. Si no lo haces gradual, lo que puede venir es un colapso. No, yo creo que es un poco fatalista la posición de Miguel Ángel Mancera. Yo creo que todo cambio pues sí genera algunas dudas, pero esos planteamientos, por ejemplo, de que no solo sean los poderes de la Unión, sino que puedan ser colegios, universidades quienes propongan también perfiles, a mí me parece pues una buena adecuación a la propia reforma, que se hable precisamente a ver cómo va a ser el tránsito entre el que está y el que entra, que no sea de un día para otro, que sea un proceso tal vez de unos meses, pues está bien. Pero aquí lo importante es que seguimos avanzando en que lo fundamental, pues eso ya se votó. Eso no va a cambiar, César, O sea, porque también estamos claros que eso no va a cambiar. Ya se votó. Es un ejercicio de su mayoría que no lo van a cambiar. Eso ya se votó el 2 de junio. Entonces, como eso ya se votó el 2 de junio, pues entonces veamos todos esos vericuetos de los que se hablan. Y yo creo que sí va a haber muchos cambios al propio planteamiento de la reforma actual para que la mejoremos. Se tienen que proteger los derechos laborales de juezas, jueces, magistrados, de los que van a salir, de las personas de confianza. Tiene que haber indemnizaciones, tiene que haber toda esa protección que no afecte sus derechos humanos, y también de los que están en la carrera judicial, que puedan tener una vía de acceso verdaderamente a participar en este proceso de elecciones. Sí, ahora, que una hoy vez, no necesariamente ahora participan, imagínate, una vez electo, como se ha dicho por el titular del Ejecutivo, un egresado de la Facultad de Derecho, que va a llegar al ejercicio del cargo, yo no estoy peleado con que gane una elección, sea muy popular y sea designado juez, pero tendrás que capacitarlo. Ese periodo de capacitación, pues tendrá que haber alguien encargado de ese juzgado. Tendrá que ser gradual, por eso es lo que decimos. Bueno, y tampoco yo estoy en desacuerdo en que se diga tanto tiempo de experiencia, no necesariamente tener la licenciatura, sino también tener la experiencia, X tiempo. Yo creo que todo eso, todas esas mejoras que se pueden dar a la reforma, bienvenidas. Que quede constancia, por favor. Es que sí, Claudia y el presidente han dicho que no. En lo fundamental de la reforma, no. O sea, elección directa, el que el Consejo de la Judicatura cambie,
el que haya plazos para las resoluciones y el que no ganen más que lo que dice la Constitución. Esos 4 puntos son inamovibles. Otra cosa muy importante. Los cómo son los que se César, pueden yo mejorar. diría, y no sé si estás de acuerdo, porque hoy lo que dice la reforma es que la velocidad para resolver los asuntos sea en materia tributaria y en materia penal. Yo digo en todo, ¿no? Sí. También en lo familiar, en lo civil, en lo laboral. Sí, que en lo familiar en es todo. un desastre. O sea, Hoy le las va a ir reformas- encima del Poder Judicial a Max. En todo. Por decir eso, pero está bien. No, yo estoy de todo. acuerdo. Claro. ¿Por qué solo en 2 materias? ¿Por qué solo en 2 En materias? todo. Hoy la Constitución solo, esta reforma propuesta, constitucional sí. dice solo 2. En todas las A mí materias. me parece también correcto eso. Pues bueno, muchos acuerdos el día de hoy. Sirvió que Nada me fuera más. unos días a descansar. A ver si para pudiéramos que- levantar un acta. ¿No? Si podemos Sirvió que me levantar fuera un unos acta días a sería bueno. descansar. Mi César, muchísimas Y se me hace gracias. que el por que hace siempre. ruido en la mesa es Damián. Sí, ¿verdad? Porque Hay sí, que, muchos valorar, acuerdos. si lo Sí. reincorporamos o no. No, Tal no, vez ya ya. no haga ni siquiera falta, pues Ni además le diga, si usted lo está viendo y lo conoce, ni le diga. por que él favor. debata con Marco Cortés mejor, que debata con Marco Cortés. Mi querido Miguel, Marlene Stahl, por favor. Marlene, vamos con Marlene, por favor no le cambie, vamos a seguir con Paco. Y no le Se cambie. queda con ustedes. Gracias Paco, gracias César. Estamos ahí. Nos vemos Marlene. Gracias, Miguel.